De antemano les pido disculpas si alguien se siente ofendido. Todos somos responsables de los asesinatos machistas. Todos. Nadie debe sentirse liberado de esta acusación. De alguna u otra manera somos culpables de la muerte de 3 mujeres y la niña de 8 años asesinadas por sus agresores en las últimas 48 horas en Andalucía. La última esta misma tarde en Chiclana de la Frontera, Cádiz. Con pequeños detalles, con el silencio, con la tolerancia al chiste machista, con la educación sexista, con el lenguaje, con los roles, con la segregación de tareas, con la discriminación permitida, con el agravio consagrado, con la cultura sectaria, con el grito mal dado, con el piropo soez, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, lo dicho, somos responsables, culpables y cómplices. No apretamos el gatillo, pero consagramos una desigualdad inaceptable. De ahí que las instituciones públicas, incapaces de frenar la lacra de la cobarde y machista violencia de género, lancen un mensaje de auxilio. La sociedad, en su conjunto, debe implicarse para acabar con estos crímenes alentados por la mal entendida hombría del varón macho dominante. Sobre todo ello hablamos en unos instantes, en unos minutos, en la antesala del Día Internacional de la Mujer, con la directora del Instituto Andaluz de la Mujer y con 4 mujeres, 3 periodistas y una sindicalista. Con Silvia Oñate, naturalmente con todos ustedes, y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Vaya 48 horas de espanto para el devenir de Andalucía. 4 víctimas mortales, la última en Chiclana de la Frontera, Cádiz, donde un hombre le pega un tiro a su mujer. Y hondo pesar también por el asesinato de una maestra de inglés de 47 años en Torremolinos, muy querida en su instituto y en su barrio. Los niños estaban locos con ella, todos los niños en general. Buena persona. Una bella persona, una niña muy buena, y tenemos hijas de su misma edad, total. Que eso no hay derecho, que nadie mate a nadie, no hay derecho. Que era extraordinaria, no es porque le haya pasado esto. Los niños todos locos con ella y lo... La palabra, no hay derecho a esto, no. Es que no tengo palabras para expresarlo, de verdad. Yo es que no sé cómo expresar una cosa de esta que es tan horrorosa, tan cruel. Porque ha sido un choque muy grande y bueno, todos los compañeros están muy afectados, que los niños no se enteraran. Y desde luego pues la comunidad educativa pues está de luto. Mientras en San Roque ha pasado a disposición judicial el presunto asesino de su expareja y su hija ayer en Sotogrande. Así las cosas, la Junta de Andalucía pide la ayuda de todos para erradicar esta lacra. Lo ha dicho la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y también la consejera de Igualdad tras la presentación del informe de 2013 del Instituto Andaluz de la Mujer. El IAN duplicó su inversión el último año para atender a mujeres y menores en riesgo de exclusión social. El balance anual refleja que 136.475 mujeres fueron atendidas, un 8,5% más acudieron a los servicios del observatorio. De ellas, casi 22.000 son víctimas de violencia machista. A esta hay que sumarles otras 40.000 que acudieron al teléfono de información a la mujer. La directora Silvia Oñate, a quien enseguida saludamos, destaca que 842 menores recibieron también atención psicológica. Por lo demás, la Fiscalía Anticorrupción recurre el último auto de la jueza Mercedes Alaya en el que ordena investigar, recordamos, al Parlamento andaluz en la macrocausa de los ERES. El Ministerio Público se opone a que la Intervención General del Estado investigue a la Cámara Andaluza o a las comisiones de Economía de 2001 a 2010, porque sostiene que no hace falta realizar un peritaje ni tener conocimientos científicos para descubrir lo que busca la magistrada en las actas que ha solicitado. Basta, dice, con leerlas detenidamente para saber si en ellas se ha abordado o no alguna cuestión relacionada con las transferencias de financiación con las que se pagaban los ERES o para saber si algún parlamentario advirtió de que hubiera irregularidades en la concesión de las subvenciones sociolaborales. Un auto que ha generado numerosas reacciones de sorpresa y malestar en el Parlamento, en la Junta y en los diferentes partidos políticos. En un comunicado, el presidente de la Cámara, Manuel Gracia, dice que enviará a la jueza Alaya toda la documentación que pida en cumplimiento de un principio básico del Estado de Derecho, el respeto a la separación de poderes que el Parlamento de Andalucía extrema en sus relaciones con el Poder Judicial. Ahora bien, añade que igual respeto institucional entiende que debe recibir en sus relaciones con el Poder Judicial. Sí ha expresado su preocupación sobre la sombra de sospecha que la magistrada extiende sobre todos los parlamentarios la Junta de Andalucía.
El gobierno de la Junta de Andalucía no es el lugar o el destino para responder precisamente a la petición de la jueza, sino que entendemos que el lugar donde está residenciado lo que solicita es el Parlamento de Andalucía. Esa es nuestra única valoración, pero nosotros no comentamos los autos judiciales, nos merecen todo el respeto, pero en este caso lo único que tenemos que decir es que es una cuestión instrumental, en el sentido de que efectivamente tienen que ser requeridos al Parlamento de Andalucía, que es donde reside la soberanía del pueblo andaluz. Desde el Partido Popular, que aclara que siempre votó en contra de los presupuestos, admiten que los diputados de la comisión saben la cuantía global de las partidas, pero no a qué se destina finalmente. Así las cosas, Virginia Pérez, que es la vicesecretaria general del PP andaluz, cree que la jueza atiende la petición del PSOE de que todas las partidas fueron aprobadas en el Parlamento. Realmente, si se hubiese cerrado cuáles han sido los mecanismos exactos, cómo sale ese dinero desde el Parlamento, dentro de los presupuestos, no tendrían que estar ahora ningún juzgado de instrucción planteándose que hay que investigar a los parlamentarios andaluces. Sepan que además Andalucía perdió 2.800 millones de euros con el vigente sistema de financiación autonómica en los años 2009, 2010 y 2011, que son los 3 ejercicios liquidados hasta la fecha. Es el informe que la Junta ha remitido al Gobierno Central, al Ministro de Hacienda, al que exige que corrija estos desequilibrios mediante un nuevo modelo que garantice la prestación plena de servicios básicos. Porque los servicios públicos fundamentales se juegan en el modelo de financiación autonómica y en el modelo de reforma fiscal. No se juegan en gravar los pisos vacíos, los impuestos sobre los hidrocarburos, no. Se juegan justamente en esto que estamos hablando. Esto es lo mollar y esto es lo que tenemos que intentar entre todos desgranar para que Andalucía no siga ocupando estas posiciones que son objetivas, que acaban ustedes de ver y que por tanto no es artefacto de confrontación. Queremos compartir con ustedes esta noche 2 testimonios políticos no demasiado afortunados, por decirlo suavemente. Sobre todo el primero, atentos a la perla que ha soltado Lidia Menacho, secretaria general del PP jerezano, quien espeta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a lavarse literalmente la boca por pedir explicaciones al PP por la relación de dirigentes populares con la trama Gürtel. Creo que Susana Díaz tiene que lavarse la boca para hablar antes de María José García Pelayo. La gestión de María José García Pelayo es impoluta, Vaya nivelito el de la secretaria general del PP de Jerez. Sin caer en esta bajuna barriobajera, pero con un desatino parecido impropio de su trayectoria, Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, sobre Susana Díaz y sobre Moreno Bonilla, a los que equipara en hacer discursos con mucho marketing, mucha sonrisa y mucho IKEA, para crear expectativas difíciles luego de cumplir. Yo lo que digo es que con el marketing tiene que haber fondo político y a mí me parece un exceso de sonrisa y mueble IKEA sobre la realidad del hecho político, ¿no? Por ejemplo, el caso de la actual presidenta, que también pues genera demasiados titulares que después necesitan ser traducidos en programas concretos, me parece que son 2 ejemplos evidentes de esa sobreactuación que a veces puede generar frustración si no va acompañada de acciones políticas que tengan impacto real en la ciudadanía. Y concluimos el sumario del jueves con una celebración cultural. En 2014 cumple 100 años, un siglo, la primera edición de Platero y yo, del escritor y poeta Juan Ramón Jiménez. Esta efeméride se conmemora con el año Platero, repleto de actividades como un portal educativo y la traducción a casi 40 idiomas de esta obra formidable. Son los principales asuntos de una jornada que precisamente vamos a abordar en la tertulia en aproximadamente 1 hora. En media hora se va a incorporar también a esta tertulia, a esta entrevista, Olga Granados, Elena Manzano, Ana Pérez Luna y Ángela Cañal. Una entrevista que comenzamos ahora con la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Silvia Naute. Buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas. El placer en un día que creo que ha sido frenético, ¿no? Día intenso, siempre en los preliminares del 8 de marzo pues el Instituto despliega una gran actividad, pero bueno, es un placer y un privilegio estar al frente de esta institución que trabaja por y para las mujeres y bueno, ahí estamos dándolo todo. Le he dicho buenas noches por cortesía, porque la verdad es que no son buenas bajo ningún concepto. Hoy 4ª víctima en tan solo 48 horas en Andalucía. No sé si usted nos puede aportar algún dato más de la última víctima en Jerez. Bueno, pues la última víctima ha sido en Chiclana. En Chiclana, perdón, sí. Sí, los datos de los que tenemos conocimiento, bueno, es que era una señora ya de edad avanzada y bueno, en estos momentos, bueno, pues está procediendo a realizar todas las investigaciones pertinentes por parte de la Guardia Civil y podremos disponer de toda la información en los próximos minutos, en las próximas horas. ¿Usted qué siente cuando escucha que una mujer ha sido asesinada?
Pues yo mucho dolor. Ten en cuenta además que yo antes de estar en la dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, bueno, pues estuve año y medio en la Dirección General de Violencia de Género, donde se tiene, bueno, pues ese contacto tan directo, tan cercano con la realidad, con la durísima, con la cruel realidad que viven estas mujeres víctimas de violencia de género. Y es verdad que ahí está ese machismo criminal que nos sigue robando la vida a tantas y a tantas mujeres y nunca se supera, la verdad. Cada vez que levantan el teléfono y te comunican la noticia de que ha sido asesinada una mujer por violencia de género, por el simple hecho de ser mujer, pues el pellizco en el corazón, el pellizco en el estómago y un sentimiento de impotencia y de indignación gravísimo, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta, Fernando, que hasta que se produce un asesinato por violencia de género, por violencia machista, pueden haber transcurrido hasta 7 años en los que la mujer está viviendo una situación de miedo, de acoso, de hostigamiento, de malos tratos, de falta de libertad, de cero autoestima y bueno, es una violencia de las cruel, súper cruel, que quita la vida y que no deja vivir. Hay un denominador común en muchas de estas mujeres que es que no denuncian y la verdad que no nos vamos a cansar de decirles el mensaje de que denuncien, que tienen aparte un teléfono que es el 016, que es gratuito, que no deja rastro, pero ¿qué es lo que hace que las mujeres no levanten ese teléfono, no acudan a la policía, no denuncien a sus vecinos, a sus familiares que están siendo víctimas de una lacra? Pues hay muchas circunstancias que impiden que se tome esa reacción de forma rápida a los primeros indicios, a los primeros síntomas. Muchas veces el miedo, el propio miedo que paraliza, sentimientos de culpa que se dan también mucho cuando la mujer tiene hijos a su cargo. Hay incluso presiones del entorno familiar, de que aguanta, de que cambiará, de que no te precipites y bueno, hay un deterioro gravísimo de la autoestima de estas mujeres, incluso se da una circunstancia paradójica que es un síndrome de adaptación, porque la violencia de género sabemos, y así nos lo indican los expertos en psicología, que bueno, va por fases, ¿no? Entonces hay una fase de intensidad y después de esa fase de intensidad viene el arrepentimiento de él, promete que va a cambiar, incluso hace regalos, durante un espacio de tiempo se comporta normalmente, pero enseguida viene otra fase de acumulación de tensión y otra fase de estallido. Y bueno, pues todas esas circunstancias hacen que muchas mujeres tarden en denunciar, que están siendo víctimas de esta situación brutal y lamentablemente muchas veces es tarde. Por eso esa insistencia que tú decías desde las administraciones públicas, no nos cansaremos de repetirle a la ciudadanía, de repetirle a la sociedad, hombres y mujeres, que los necesitamos frente a este problema tan grandísimo, frente a este problema social de magnitudes epidémicas y que al menor indicio, al menor síntoma, muchas veces es tan, no digo fácil, pero sí puede ser tan ágil como llamar a ese teléfono que tú señalabas, el 016, o un teléfono autonómico que también tenemos, el 900-200-999, donde enseguida que las administraciones públicas tenemos conocimiento, podemos activar toda una serie de mecanismos para atenderlas, para asesorarlas, para protegerlas. Por lo tanto, esa implicación ciudadana hoy, más que nunca, en un día tan aciago, en un día tan triste, tan doloroso, apelar a esa sensibilidad, a esa concienciación y a esa implicación, que yo creo que es todavía una palabra mayor. No basta que estemos sensibilizados, concienciados, hay que implicarse, hay que llamar, hay que dar ese paso, hay que dar esa voz de alerta para que los demás, muchos profesionales de todos los ámbitos, policiales, psicológicos, sanitarios, nos pongamos en marcha y podamos desarrollar todos esos mecanismos y esos recursos que tenemos para la protección de las mujeres. Corríjame si me equivoco, pero da la sensación de que está habiendo una relajación por parte de los poderes públicos con la crisis de determinados poderes públicos en el tratamiento de la violencia de género. ¿Qué se está haciendo mal para que estas cifras no solo se mengüen, sino que incrementen año tras año? Bueno, pues en ese deterioro que tú mencionas, yo tengo que señalar que ha habido por parte del Gobierno central un recorte en los 2 últimos años de hasta un 30% en los presupuestos destinados a la promoción y la defensa de la igualdad y la violencia de género. Y no nos olvidemos que contra la violencia de género se trabaja también apostando
por la igualdad, trabajando por la igualdad. Y en particular nos duele especialmente que el Ministerio haya decidido eliminar una gran parte de sus presupuestos para las campañas de prevención y sensibilización, campañas que salen en la tele, en la radio, en las redes sociales y que hacen que ese mensaje que hemos dicho antes de esta alerta, detecta los indicios, sal de la violencia porque hay salida, pues hace que no lleguen a través de esos medios de sociabilización tan importantes que son los medios de comunicación y por lo tanto puede parecer que sí hay ese relajamiento. En cualquier caso, en Andalucía, y lo dice bien nuestra presidenta Susana Díaz y nuestra consejera de Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, nos blindamos, metemos la igualdad en el corazón de todas nuestras políticas y nos blindamos presupuestariamente en violencia de género, donde mantenemos los presupuestos y mantenemos todos los esfuerzos y todos los recursos que haya a disposición de las mujeres. Eso es lo que hacen los poderes públicos, más o menos, según también la perspectiva de cada uno, de dónde venga el análisis, pero ¿la sociedad en su conjunto está escurriendo su responsabilidad? Bueno, pues si atendemos también a los datos de los que disponemos, datos que nos facilita trimestralmente el Consejo General del Poder Judicial, se sigue observando que las denuncias de los familiares siguen siendo minoritarias. Entonces, bueno, suele ser ya la mujer víctima ya de una agresión física importante cuando acude a un centro de salud, cuando acude a un centro de urgencias o cuando acude directamente a la policía, que es donde mayoritariamente se interponen las denuncias. Y siguen siendo pocas las denuncias de los vecinos, de los familiares, del entorno más cercano. Con lo cual ahí hay un trabajo importante por hacer, desde esa palabra que yo quiero insistir, ¿no? Desde la implicación. Esto nos toca a todos y a todas y es tarea de todos y todas implicarnos al máximo nivel. Estuvo aquí precisamente donde usted está sentada como invitado el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, a finales del año 2013, precisamente hablando de un congreso que se celebró en Sevilla sobre las redes sociales, sobre móviles, en definitiva, y hubo un dato preocupante, que es cómo está bajando el perfil del agresor y cómo cerca del 40% de las chicas, adolescentes o jóvenes de menos de 25 años, dice haber sido víctima en algún momento de ciberacoso, de agresión y de intolerancia por parte de sus parejas. Algo estamos haciendo mal en la educación, ¿no? Bueno, con respecto a las redes sociales y a todo este mundo digital, electrónico, cibernético que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, bueno, pues pueden ser grandes aliados para crecer, para desarrollar, por donde pueden viajar valores importantes, pero también se están convirtiendo en elementos, en instrumentos por los que está viajando la violencia de género, esa violencia machista, y además puede empezar de forma muy sutil, ¿no? Por supuesto, hay que educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas también en que sepan detectar esos primeros indicios de violencia también a través de las redes sociales, donde se están reproduciendo esos comportamientos sexistas, esas situaciones de dominio del hombre sobre la mujer y con un buen tratamiento estamos a tiempo también de atajar ese fenómeno que lo llamamos nosotros las nuevas formas de violencia de género, esas nuevas formas de violencia que están viajando por las redes y que están haciendo verdaderamente un daño importante a nuestra juventud. Supongo que ustedes pondrán el acento en ese apartado también, en la campaña que van a poner en marcha, Mi cuerpo, mi voz, mi vida, ¿no? Mi cuerpo, mi libertad, mi dignidad, mi voz, nuestros derechos, nuestra decisión. Esa campaña que hemos presentado hoy, bueno, pues apela directamente a un momento de claros retrocesos en materia de igualdad, hace una apelación directa también a esa contrarreforma de la ley del aborto que está impulsando el gobierno del PP y hace referencia también a esos derechos y a esas decisiones y a esa libertad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad, tanto individual como colectivamente. Y bueno, va acompañada también de un vídeo que se está difundiendo por las redes sociales y todo el trabajo que realiza el Instituto. Hemos abierto un eje transversal que lo hemos denominado así, género y TICs, porque en todas las actuaciones que emprende, que viene desarrollando el Instituto desde hace ya 25 años, transversalmente las vamos a trabajar también desde las tecnologías de la información y de la comunicación, entendiendo que estamos a tiempo de ir en paralelo para que esa brecha digital no se nos acreciente y tengamos que ir detrás, así como con la lengua fuera para llegar, de que estamos a tiempo de trabajar en paralelo a ese desarrollo de las tecnologías con
un tratamiento desde la igualdad y desde la prevención de la violencia de género también a través de las redes sociales. Ahora hablamos de otras brechas, además de las digitales, pero me gustaría saber cuánto daño hace en la cultura de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, en definitiva, que se consagre la segregación por sexo en las escuelas como lo hace la reforma educativa, la LOMCE. Bueno, es que nos parece como volver a un telediario en blanco y negro. O sea, es una noticia que si te la dan en blanco y negro, pues te parece de hace 30 años, ¿no? Nos parece inconcebible que se apueste de nuevo por la segregación, porque, bueno, este mundo es de niños y de niñas, es de hombres y de mujeres, somos la mitad de la población y, bueno, entendemos que juntos nos entendemos, que juntos avanzamos, que juntos crecemos y entendemos que sin la mirada, sin la decisión, sin las aportaciones, sin tener espacio de decisión de las mujeres, no estamos construyendo ni mucho menos una sociedad completa, ni siquiera una democracia completa, ni un sistema de convivencia justo y equilibrado. Por lo tanto, bueno, nuestro total rechazo a esa reforma educativa, a esa ley Wert, que no solo segrega, sino que además también quita esa asignatura de educación para la ciudadanía. En Andalucía la vamos a mantener. Es una asignatura bueno, que promueve una educación en valores, una educación en el respeto, en la libertad, en la integración, en un mundo justo donde ellos y ellas podamos convivir en relaciones igualitarias y relaciones justas. Por lo tanto, un frontal rechazo. No nos parece que sea la vía para seguir trabajando la igualdad. Le agradecía al presentarla pues, su presencia hoy aquí porque ha sido un día, como decía, muy ajetreado en la agenda, con muchos compromisos, fundamentalmente porque ustedes han presentado el informe 2013 del Instituto Andaluz de la Mujer, en el que ponen en valor pues, que han tenido que incrementar su presupuesto para atender a más mujeres andaluzas, más mujeres víctimas de malos tratos. Pero quiero hacer especial hincapié en las otras víctimas, muchas veces olvidadas, como son los menores. El Instituto Andaluz de la Mujer prestó asistencia psicológica a más de 800 menores. ¿Nos acordamos suficientemente de ellos? Bueno, pues los menores están presentes, son víctimas directas, directísimas, cada vez más. Cada vez más víctimas fatales de esta lacra. Totalmente, vamos, el año pasado ya asesinaron a niños y a niñas, y este año, si se confirma el caso de San Roque, pues estaríamos también ante la primera niña asesinada por violencia de género, si se confirma oficialmente que ese es un caso de violencia de género. Nosotros trabajamos mucho en la recuperación psicológica de las madres y de sus hijos e hijas con programas de atención psicológica, y además no hace ni siquiera un mes que hemos anunciado también que este programa de atención psicológica a los niños y niñas, insisto, víctimas directas de la violencia de género, hemos ampliado este programa de atención integral, de atención psicológica, de recuperación de esa circunstancia tan dura que han vivido, se prestaban las capitales de provincia, y lo hemos ampliado también a zonas rurales, zonas estratégicas donde había una importante demanda. Hablamos de brechas, antes digitales, ahora salariales y laborales. Son numerosos los informes que se presentan por esta fecha y años anteriores, no nos sorprenden, pero le voy a hacer especial hincapié en el último que presentó precisamente Comisiones Obreras. Las mujeres cobran un 34% menos, su paro es un 22% menor que el hombre, y solo un 4% de las trabajadoras son indefinidas, de los nuevos contratos de las mujeres son indefinidas. ¿Por qué los empresarios siguen tolerando esta discriminación? Bueno, otro dato, casi el 70% de las personas que reducen su jornada laboral por motivos de tener que atender los cuidados domésticos son mujeres, ¿no? Entonces sí, hablamos... Decía este informe también que la crisis está, de alguna manera, arrojando a la mujer de nuevo al ámbito doméstico, porque evidentemente no hay trabajo y con la reducción de la dependencia, pues muchas mujeres tienen que volver al hogar, ¿no? Claro, pues eso parece ser que eso es lo que se pretende, ¿no? Devolvernos a un modelo de mujer donde si te quedas embarazada tienes que tener tu hijo o tu hija sí o sí, donde como no hay ayudas a la dependencia, pues alguien se tiene que hacer cargo de los cuidados de nuestros mayores, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestras personas enfermas, y parece que están empeñados en entender que tenemos que volver a ser las mujeres las que asumamos
asumimos ese rol y bueno, pues en Andalucía estamos luchando muchísimo, resistiendo mucho, apoyando todos nuestros presupuestos para la dependencia, apoyando a los jóvenes y a las chicas jóvenes para que tengan sus becas y puedan seguir estudiando y accediendo al mercado de trabajo. Entendemos además que no hay mayor autonomía, que no hay mayor empoderamiento que poder tener tu autosuficiencia económica, tu desarrollo personal y profesional. Por lo tanto, todas estas brechas, todos estos datos, todos estos empeños por parte del Gobierno central de devolvernos a las tareas domésticas duelen particularmente y bueno, nuestra posición va a ser firme y ni un paso atrás en los derechos logrados, en los derechos alcanzados y derechos además que lo han peleado mujeres valientes, mujeres pioneras, mujeres que han dado su vida, que han sido vanguardistas, que han sido rebeldes en el buen sentido de la palabra y les debemos mucho a ellas y hay otra generación de mujeres que tenemos que tomar ese testigo y seguir trabajando intensamente, levantar la voz, incluso si hace falta para decir que queremos estar en los consejos de administración de las grandes empresas, que queremos estar en los puestos donde se toman decisiones, que queremos cobrar el mismo salario por ejercer el mismo trabajo que realizan los hombres y que tenemos que seguir rompiendo esos techos de cristal, esos techos que nos impiden seguir ascendiendo en nuestras carreras profesionales. Para eso necesitamos trabajar también mucho desde la corresponsabilidad, que significa que los hombres, que los varones se tienen que incorporar plenamente también a esas tareas del cuidado doméstico, esas tareas del hogar y tenemos que trabajar mucho también la conciliación para que las mujeres no tengamos esa doble y a veces triple carga de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se remueven obstáculos y ahí es donde tenemos que ir dando pasos, subiendo peldaños para esa igualdad real a la que aspiramos y tenemos que conseguir. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la publicidad seguimos hablando con Silvia Oñate, directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Vamos a preguntarle por los clichés publicitarios que en estos momentos están además muy de moda estos últimos días en Andalucía con una campaña realmente abominable y también hablaremos, como no, de los premios Meridiana que concede el Instituto Andaluz de la Mujer este próximo lunes. Ya incorporadas ya los 4 analistas que nos acompañan esta noche en A por Todas. El sábado se celebra el Día Internacional de la Mujer y a tal efecto hoy hemos invitado a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Silvia Oñate, que nos está explicando pues precisamente las políticas que desarrolla el IAN en nuestra comunidad. En unos días aciagos, realmente lamentables, trágicos en nuestra comunidad, donde han fallecido 4 personas, 3 mujeres y una niña de 8 años víctimas de la cobarde violencia machista. Y queremos preguntarle también por las personas, por los colectivos que también lo hacen bien, las personas que apoyan, que en definitiva se escenifican, se visualizan con mensajes positivos para erradicar esta lacra. Los premios Meridiana que entregan ustedes el lunes, ¿verdad? El próximo lunes a las 12 de la mañana entregamos los premios Meridiana con la presencia de la presidenta Susana Díaz y de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y yo misma, que estaré encantada de Supongo estar que allí todos en los ese premiados momento. tendrán su corazoncito, pero no sé si usted nos puede ensalzar algunos de ellos. Sí, bueno, hay varias categorías y bueno, siempre hay un premio que lo otorga el jurado de forma especial a la trayectoria, un reconocimiento especial a la trayectoria, al trabajo realizado por alguna mujer destacada en su ámbito profesional y que este año recae en la periodista Pepa Bueno. Nos consta que está ilusionada. En una mesa con 5 periodistas y una sindicalista yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿eh? Sí, bueno, nos consta también que ella está encantada, que lo ha recibido con mucha alegría y que además, bueno, con una agenda apretada, pues incluso le venía bien el día en el que se entregaban y bueno, estamos deseando que venga el lunes y poder pues compartir con ella ese rato de experiencias y de comunicación, en definitiva. Pues sí. Hay otros muchos premiados y otras muchas premiadas importantes, ¿no? A mí me gustaría destacar, bueno, pues en la categoría de acciones, iniciativas contra la violencia de género, pues recae en una asociación, en una ONG, que es Mujeres en Zona de Conflicto, que están trabajando muy bien y además trabajan en Andalucía, pero también en el ámbito nacional e internacional y que llevan una labor y una trayectoria excelente contra esa esclavitud del siglo XXI horrenda, horrible, dramática, que supone la trata de personas, la trata de mujeres con fines de explotación
sexual. Hay una premiada muy jovencita que tiene 19 años, que es una excelente deportista, además en un sector masculinizado como es el fútbol. En fin, os contaría de todas. Yo creo que son unos premios que el jurado ha fallado muy acertadamente este año. Y bueno, el lunes las conoceréis a todas las premiadas y espero que sea un momento para el disfrute también, después de esos momentos difíciles y duros que, como tú bien has señalado, estamos viviendo también en estos días. Efectivamente. Bueno, pues a partir de ahora preguntan a Silvia Oñate, directora del Instituto Andaluz de la Mujer. 4 mujeres. Ángela Cañal, buenas noches. Buenas noches. Elena Manzano, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Olga Granado, buenas noches. Hola. Igualmente Ana Pérez Luna. Buenas noches. Bueno, ¿quién empieza? Pues, Silvia, yo le quería preguntar, estos días hemos conocido, entre otros muchísimos datos alrededor de la mujer, un informe de la Unión Europea sobre percepción, ¿no?, de la violencia hacia la mujer. Y da un dato que es llamativo, ¿no?, que en los países nórdicos pues, hay más mujeres que declaran haber sido víctimas de algún tipo de abuso, de acoso sexual, de varias formas de violencia, y en España esos datos son menores. Y yo he leído 2 interpretaciones distintas de estos datos, ¿no? Uno, que en los países nórdicos hay una mayor percepción, digamos, una sensibilidad mayor acerca de los temas de la mujer y que, por lo tanto, las mujeres detectan en esos países casos que aquí, incluso a las propias mujeres, nos pueden pasar desapercibidos. Y otro que también me llama la atención, y es que en países donde las mujeres han avanzado más, la reacción, digamos, patriarcal o la reacción machista puede ser también más violenta, y que en los países nórdicos se puedan dar incluso más casos por ese choque ahora mismo entre mujeres más emancipadas y hombres que todavía no acaban de aceptarlo. Yo quería que me comentara un poquito esas 2 interpretaciones y me diera su visión. Bueno, yo la valoración de la encuesta, en primer lugar, es una macroencuesta realizada en Europa y, bueno, primero felicitar la iniciativa porque todo este tipo de actuaciones, sobre todo, visibiliza, nos dan nuevos datos y visibiliza ese problema que muchas veces, como tú bien dices, se vive oculto, ¿no?, se vive en silencio y a oscuras, y precisamente eso es la parte también más grave, ¿no? Ha sido un shock, nos ha supuesto a todos un shock ver que en Europa, en esta parte del mundo que llaman el primer mundo, supuestamente civilizado y demás, se sigue dando esas desigualdades y esas situaciones de violencia en un número tan llamativo, ¿no? Respecto a la percepción, si en los países nórdicos es porque las mujeres están más avanzadas o porque detectan antes y demás, yo creo que hay que analizar la encuesta, tampoco hemos tenido mucho tiempo, la hemos conocido sobre todo esta mañana, hay que analizarla con profundidad, ver qué tipo de preguntas han realizado y demás. En cualquier caso, las desigualdades, la violencia de género está presente en todas las sociedades, en todas las capas sociales, en todos los países y sin duda, sea cual sea la valoración, habrá que trabajar en los 2 frentes, ¿no? Habrá que trabajar mucho en el frente de detectar precozmente, de detectar con alerta temprana esos primeros indicios y registrarlos y que queden también registrados, y habrá que trabajar también con la otra parte, ¿no?, con las nuevas masculinidades para que efectivamente ceder el privilegio, ceder el espacio del patriarcado siempre dominante, siempre ocupando su sitio preeminente, ceder espacios, parece ser que no les resulta fácil, pero hay que ir. Ahí también se nos señala esa encuesta una vía de trabajo interesante y una vía de futuro, ¿no?, para trabajar también. En cualquier caso, felicitar esta iniciativa de la encuesta y pedirle también a las instancias europeas que, una vez que tienen esos datos registrados, tomen también iniciativas al respecto para seguir trabajando en este grave problema social. Tampoco sabemos si el estudio, en vez de ser una encuesta de percepción, hubiera sido con datos sobre incidencia en temas, valorando, por ejemplo, denuncias o contabilizando víctimas. España hubiera salido también parada, porque esto es percepción, no incidencia real de la violencia de género, ¿no cree? Pues sí, en cualquier caso, España sale por debajo de la media en algunos ítems, pero yo creo que tampoco es un dato como para alegrarnos, ¿no? Desde luego, desde la posición del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Junta de Andalucía, es que mientras exista una sola mujer que sufre este tipo de violencia, desde luego no estamos para echar las campanas al vuelo. Y seriedad, rigurosidad y trabajo permanente es lo que solicitamos. Silvia, para la igualdad real, es necesaria una emancipación verdadera, una verdadera autonomía de la mujer y libertad. Sin embargo, vemos que en el mercado laboral no se está dando la situación laboral de la mujer, nos preocupa especialmente porque estamos viendo que nos vendieron una reforma laboral que iba principalmente destinada, o eso decía el Gobierno, a los jóvenes y a las mujeres, y los resultados los habéis comentado antes, ¿no? Hay una mayor precariedad, mayor temporalidad,
los contratos a tiempo parcial, incluso yo diría que los despidos de mujeres embarazadas enmascarados, ¿no? Realmente, ¿cómo te planteas con tu responsabilidad política llegar a ese espacio que también de alguna forma se vive como privado por parte del empresariado, para explicarle que en la situación en la que estamos ahora mismo económica tiene que primar también esa responsabilidad social? ¿Cómo os planteáis llegar a que cumpla el empresariado de Andalucía con esa obligación que tiene, como los planes de igualdad? Bueno, pues realmente esa reforma laboral nos lo pone difícil a la ciudadanía en general, porque bueno, pues no está creando empleo, es una reforma laboral que a la vista de los datos no está creando empleo y efectivamente está destruyendo también mucho empleo de mujeres, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en concreto desde mi ámbito de responsabilidad, desde el Instituto Andaluz de las Mujeres, bueno, pues tenemos un área de empleo en el que trabajamos sobre todo en 3 pilares, ¿no? Uno es el asesoramiento a empresas sobre planes de igualdad, un tema necesario que progresivamente se va adquiriendo conciencia. Desde luego la toma de conciencia parte muchas veces de las empresas y también la divulgación por parte nuestra de la importancia de tener planes de igualdad en las empresas. Luego tenemos un servicio también de asesoramiento legal, servicio de defensa legal a mujeres que en sus empresas, sus trabajos están encontrando pues problemas jurídicos y demás, donde se les asesora, se les ayuda, se les da una orientación y desde luego tenemos muy claro también que hay que trabajar en la empleabilidad, buscar nichos de mercado en un momento particularmente difícil, en la formación. Trabajamos también en la formación de las mujeres que quieren ampliar su formación, bueno, pues con cursos, hay una plataforma online donde periódicamente se están ofreciendo cursos de formación y luego tenemos también una línea de asesoramiento a empresarias y a emprendedoras, ¿no? Para que se mantengan, bueno, pues al día en los cambios que va sufriendo el entorno laboral, el tejido productivo y demás, y en esta última etapa pues estamos trabajando mucho también con empresarias y emprendedoras, las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, para que sus negocios y sus áreas de emprendimiento, bueno, pues incorporen también estas tecnologías que entendemos que ayudan a crecer las vías de comercio. Perdona Silvia, ¿hay diferencia cuando es una empresaria y cuando es un empresario a la hora de aplicar la igualdad en el seno de la empresa con su plantilla? Pues al final lo que hay son personas, ¿no? Puede haber mujeres que no estén concienciadas, que no tengan esa sensibilidad, al igual que puede haber hombres que sí tengan ese especial compromiso, ¿no? Yo creo que hay categorizar, bueno, sí parece claro que las mujeres, que somos las que venimos de sufrir estos desequilibrios y estas brechas, pues en cuanto te incorporas, la sensibilidad, el compromiso, las ganas de hacer cosas diferentes, pues se tienen, ¿no? No obstante, también, bueno, pues hay empresarios conscientes, concienciados y esperemos que cada vez sean más. Yo quiero volver a la violencia de género, a la violencia machista y preguntarle, bueno, dado que en los últimos años el problema no se ha solucionado, no se reducen los casos por muchos esfuerzos que ponen todas las administraciones, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, yo quiero presuponer que todas las administraciones están haciendo todo lo posible, pero dado que no conseguimos combatir esa lacra social, yo quiero que, dejando la vertiente política a un lado, hagan autocrítica y piensen cómo se puede afrontar mejor este problema. No sé si la educación es una de las claves, si la Junta de Andalucía tiene intención de reforzar la educación en los más jóvenes e intentar combatir, pues no sé, situaciones... ellos toleran, en muchos casos han salido muchos informes que toleran actitudes y aceptan actitudes y las asimilan, como tener que pedir permiso una chica o un chico por cómo va vestida, o admitir que los celos son algo normal de una pareja y que eso puede incluso suponer que es que me quiere mucho y por eso está celoso. Por una parte quiero que por favor haga la autocrítica de por qué no conseguimos solucionar este problema y por otro si van a reforzar en los más jóvenes un comportamiento, erradicar este tipo de comportamientos. Sí, lo que pasa es que no sé cuál contestarte primero, pero a mí me lo preguntan mucho, es una pregunta habitual que me hacéis sobre todo los medios de comunicación, ¿qué estamos haciendo mal, ¿no? Y la verdad que una reflexiona y lo piensa y bueno, ¿qué más nos gustaría tener esa
esa varita mágica, esa respuesta siempre certera, pero fruto de esa reflexión yo creo que hay que trabajar mucho más los temas de detección precoz y de alerta temprana. Tenemos que saber cómo actuar también, porque las administraciones, una vez que tenemos conocimiento del caso, nos ponemos manos a la obra con infinidad de recursos, con infinidad de programas, con muchos y muchas profesionales muy bien formados, pero tenemos que aprender también a saber qué hacer con esa detección precoz, no escurrir el bulto, y ya no digo solo las administraciones, personalmente, ¿no? Yo he sido también concejala de igualdad en un municipio pequeño, y muchas veces te llega el vecino, te llega la vecina o te llega directamente la víctima y te va contando pequeñas cosas, y muchas veces se siente impotencia, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar este tema también desde la detección precoz, desde la alerta temprana, y poner frenos, quizá antes, ¿no? de que la mujer ya llega con una situación desesperada que no puede más. Yo creo que esa es una vía de avance. Me consta además que se está trabajando en esa vía también desde la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia. Me consta que nuestros profesionales y nuestras profesionales en las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen aprendiendo, siguen formándose muchísimo, y desde luego fundamental también el tema de la coeducación, ¿no? Que es lo que me preguntas, de educar en igualdad desde edades muy tempranas, desde los niños con 2, con 3, con 4 años entienden perfectamente cuando una relación no es sana, cuando una relación no es igualitaria, cuando una relación no está equilibrada, ¿no? Y entonces hay que fomentar, insistir mucho en esas formas de relacionarse de tú a tú, de igual a igual, y desterrar y seguir desterrando pues roles, estereotipos, actitudes, comportamientos sexistas. Y ojo, todo esto no lo podremos conseguir si no tenemos la concienciación, sensibilización e implicación de nuestros medios de comunicación, y ahí hablo de dibujitos animados, hablo de series para adolescentes, hablo de publicidad, porque diariamente esa es una lucha, y esa también es una lacra, ¿no? Entonces, es verdad que en las familias tenemos mucha capacidad de sociabilización si los padres y madres estamos concienciados. En los colegios, por lo menos en Andalucía, en todos los colegios hay un profesor o profesora de coeducación. El Instituto hace muchas campañas. Hace unas semanas presentábamos a Super Lola, que os animo a todos a conocerla. Es una superheroína fantástica, una niña intrépida, valiente, despierta, que quiere transformar el mundo, que lo quiere cambiar, ¿no? Pero todo eso no va a ser suficiente si ese bombardeo, y digo bombardeo con el máximo cariño de nuestras teles, de nuestras pantallas, pues sigue perpetuando, porque eso va directo, ¿no? Directo también al corazón y directo a nuestra capacidad de conceptualizar y a nuestra capacidad de influir en cómo vamos a ser de mayores. Entonces sí, autocrítica, pero no bajar la guardia, y sobre todo no desesperanzarnos, porque está en juego la vida y el mundo del futuro, ¿no? Me consta lo que habla de la coeducación. Tengo una niña pequeña de 4 años, y ya con 3 años en la escuela pública ella me cantaba una canción de Los niños y las niñas son iguales, que aprendía en el colegio. Me parece muy, muy importante. Pero yo le quería preguntar otra reforma del Gobierno central, la reforma de la administración local, que va a hacer desaparecer los centros de información de la mujer en los municipios. Usted, que además ha sido concejala, no sé si temen que esto pueda tener alguna incidencia, ¿no? Porque parece evidente que sí, si les preocupa cómo pueda afectar. Una preocupación máxima, hasta el punto de que se va a recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no? Desde el punto de vista de los servicios sociales, del ámbito educativo, pues muchas competencias van a no poder ejercerlas los ayuntamientos, de las administraciones locales, desde esa cercanía, desde esa proximidad, que es la que genera calidad de vida directa en los vecinos y en las vecinas de cualquier municipio, ¿no? Y desde el punto de vista de la igualdad y de la violencia de género, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Los ayuntamientos no
van a poder tener la posibilidad de hacer lo que venían haciendo hasta ahora, trabajar conjuntamente con la Junta de Andalucía en esa colaboración estrecha para la promoción de la igualdad en todas sus vertientes, para atender a las mujeres de forma próxima y cercana en sus municipios en todo aquello que necesiten, requieran o se encuentren un problema, sea de ámbito laboral, o sea, un asesoramiento pues porque se va a divorciar, cualquier circunstancia, ¿no? Pero sobre todo esas víctimas de violencia de género que ven en sus ayuntamientos, que ven en las técnicas del ayuntamiento o en las concejalas o en el propio alcalde o alcaldesa una persona cercana a la que poderse dirigir y contar su situación, bueno, pues no lo van a tener cerca, van a tener que ir a cualquier otro lado, con lo cual es una situación dramática, un desmantelamiento dramático de una arquitectura que habíamos construido de atención y de asesoramiento a las mujeres, que bueno, que corre un grave riesgo de desaparecer, con lo cual nuestra máxima preocupación. Sí, en el ejercicio de autocrítica que usted se ha expuesto a la pregunta de Elena Manzano, usted ha enumerado una serie de cosas que hay que mejorar, evidentemente, y sí me gustaría preguntarle porque hay pequeños detalles, o no tan pequeños, no son nimios ni mucho menos, sobre todo en el uso del lenguaje. En las últimas 48 horas, precisamente los agentes de la Guardia Civil que han informado sobre el crimen, el doble crimen, del doble asesinato en Sotogrande, estaban hablando de violencia doméstica. Así informaban a los medios de comunicación reiteradamente. Y de hecho yo he cogido ese teléfono y he dicho, no, violencia general, no, violencia doméstica. Eso está ocurriendo todavía. Está ocurriendo. Y son agentes de la Guardia Civil supuestamente preparados para informar de ese tipo de noticias. Sí, está ocurriendo. Yo no lo he visto, si tú lo dices será así. Y bueno, hay que denunciarlo, ¿no? O sea, quiero decirte que hay un delito, que es el delito de violencia doméstica, y hay otro delito que es el delito de violencia de género. Y es el que se da en el seno de la pareja o de una relación de pareja del hombre sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso es la violencia de género. La violencia doméstica es otra realidad, es otro tipo delictivo. Cada vez vemos más también ese término, violencia doméstica, erróneamente o intencionadamente escrito así en muchos medios de comunicación. Incluso están apareciendo de nuevo referencias a crímenes pasionales y dentro de nada es que volveremos a aquello de ella se lo buscó. O sea, yo creo que hay muy tajantes, hay que frenar ese tipo de manifestaciones que no son correctas, que si se utilizan intencionadamente hacen daño, nos retrotraen a épocas pasadas. La ley es muy clara, las leyes que tenemos, tanto la ley de igualdad como la ley de violencia de género, son muy claras al respecto y bueno, manifestar nuestro total rechazo y repulsa ese tipo de expresiones, porque todos lo sabemos, ¿sí? Una mesa llena de periodistas, el lenguaje genera mundos, la palabra construye mundos y cómo definimos las cosas se convierten en realidad, ¿no? Entonces, esto se llama violencia machista, esto se llaman asesinatos de género y yo creo que ahí nos tenemos que mantener muy firmes y muy concienciados y concienciadas también, por lo menos desde el ámbito de la comunicación. Por cierto, ¿hay alguna manera en la que se pueda ejercer algún tipo de herramienta o mecanismo de sanción a aquellos empresarios que, por ejemplo, utilizan la publicidad como reclamo, publicidad sexista como reclamo de sus productos? Hemos visto el caso denunciado por la COAC en el campo almeriense. No sé si hay algún tipo de herramienta jurídica o administrativa por el cual se pueda sancionar a ese tipo de empresarios. Bueno, pues ahí hemos hecho el Instituto, yo creo que un trabajo interesante en colaboración con el Consejo Andaluz de la Audiovisual. Bien es cierto que el Instituto trabaja con su observatorio de la publicidad no sexista, pero ahí nuestro trabajo, bueno, pues consiste en estar muy alertas, muy vigilantes, en recibir también las quejas de la ciudadanía cada vez que se detecta pues un anuncio sexista, que es un anuncio denigrante para la imagen de la mujer, ¿no? No obstante, el Observatorio de la Publicidad no sexista no tiene capacidad sancionadora per se, ¿no? Hace unos informes, hace un análisis, contrasta el anuncio con ese decálogo de la publicidad no sexista y le informa, bueno, pues al anunciante o al fabricante del producto de que incumple pues determinados puntos de ese catálogo y le insta, bueno, pues a su corrección, ¿no? No obstante, creo que fue en el mes de diciembre, si no me equivoco, el Instituto firmó un convenio con el Consejo Andaluz del Audiovisual por el que
ese trabajo del observatorio en determinados anuncios, sobre todo en televisiones y radios, que fueran, que afectaran gravemente la dignidad de la mujer, se los remitimos, hemos establecido un mecanismo de trabajo, se les remite al audiovisual que sí tiene capacidad sancionadora. Entonces eso llevamos 3 meses ya trabajando con ese sistema. Yo quería saber, Silvia, tu opinión personal sobre las nuevas formas de activismo como las de Femen. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, yo una lanza a favor de todo el activismo feminista, porque bueno, pues han sido ellas las que han abierto espacios, han sido bueno, las feministas desde todos los ámbitos, desde el ámbito del activismo, desde el ámbito académico, también desde el ámbito institucional, las que con sus acciones, con sus estudios, con su saber hacer, nos han abierto muchos caminos. El feminismo y el asociacionismo de mujeres. Yo creo que es momento de activar esas acciones feministas, de activar ese empoderamiento del movimiento asociativo de mujeres y bueno, ahí está la libertad de cada colectivo para reivindicar como entienda que debe reivindicar. ¿Crees que puede estar respondiendo esta contundencia a una percepción de una violencia gubernamental por parte del Estado contra los derechos de las mujeres? ¿Crees que esta contundencia responde? Bueno, yo creo que sobre todo con la reforma de la ley del aborto ha habido un movimiento ciudadano, y digo ciudadano no solo de mujeres, porque bueno, tiene una todavía las imágenes en la retina de esa manifestación, ¿no? De esa manifestación que viajamos tantas y tantas mujeres a Madrid con el paraguas de ese tren de la libertad. Yo creo que hay un rechazo mayoritario a esa ley, a esa contrarreforma de la ley del aborto, porque la ciudadanía y las mujeres entienden, y es claro, que cercena nuestros derechos, que cercena nuestras libertades y bueno, y hemos tenido que volver a transitar las calles, que volver a salir con los altavoces a decir que nuestro cuerpo es nuestro, que la autonomía de decidir es nuestra, que somos adultas, que somos responsables, que no necesitamos ninguna tutela por parte del Estado y volver a esa consigna, ¿no? Que creíamos ya superada, pero que hemos vuelto a tener que reactivar, que es el nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Entonces, sin duda algo está pasando, Ana, cuando hay todos esos movimientos ciudadanos y esa manifestación que seguro que todos la recordamos, de las calles de Madrid llenas y llenas y llenas de mujeres, de hombres, de personas mayores, de personas más jóvenes, pidiéndole al gobierno esa retirada de esa ley del aborto y reclamando nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra maternidad y sobre nuestro proyecto familiar y de vida. Tenemos tiempo para una pregunta pequeña. Sí. Pues una pregunta pequeña. Le han preguntado en la entrevista sobre la educación diferenciada y sabemos que la Junta de Andalucía está en contra y de hecho pues la iniciativa es de no dar apoyo financiero y conciertos a los colegios que separan niños y niñas. Yo lo que pregunto es si cree que habría que avanzar más allá de eso, más allá de retirar el apoyo y habría que caminar hacia un horizonte en el que esa educación no estuviera permitida. Vamos a ver, lo que pasa también que no debe estar permitida si está financiada con los servicios, si está pagada con los recursos públicos, ¿no? Desde luego desde las administraciones públicas no. De todas maneras hay colegios privados y bueno, yo insisto, ahí también está la libertad personal e individual de cada uno, como el que en vez de ir a un centro asistencial público, pues prefiere ir a uno privado. Siempre yo soy muy respetuosa con los ámbitos de decisión y de libertad personal, desde luego con fondos públicos, con esos presupuestos que son de todas y todas, apoyamos una educación inclusiva, una educación respetuosa con los valores de igualdad, que nos haga iguales a ellos y a ellas, a todos y a todas, y ese es el camino. Silvia Oñate, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias, un placer. Gracias a todas. Volvemos en 3 minutos con Ana Pérez Luna, con Ángela Cañal, con Olga Granado y con Elena Manzano y comentamos la actualidad aquí en A por Todas. Tiempo de tertulia en A por Todas en compañía de Elena Manzano, de Ángela Cañal, de Olga Granado y de Ana Pérez Luna. Hemos entrevistado precisamente hace unos minutos a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Silvia Oñate, y le preguntamos precisamente al principio de la entrevista por las 4 víctimas de violencia de género
en las últimas 48 horas en Andalucía, en los 2 últimos días terribles de esta lacra, con 3 mujeres fallecidas, asesinadas, mejor dicho, y una niña de tan solo 8 años de edad. Y sí me gustaría, pues, aprovechando que tenemos la presencia de 4 mujeres, que me dijeran o que reflexionasen, seguramente vamos a convenir todos en lo mismo, pero si hicieseis algún mensaje al respecto. Ana. Bueno, me parece que cuando ya se produce el asesinato, pues el final fatal, digamos, ¿no? Pero realmente a mí me preocupa muchísimo, es muy dramático y muy llamativo, pero lo que me preocupa son esos micromachismos que se dan en el día a día, que son el reflejo de que realmente todavía la sociedad sigue siendo una sociedad patriarcal, donde ha calado muchísimo, como digo, el machismo, y son unas conductas muy consentidas, digamos, ¿no? Antes de entrar incluso al plato lo comentábamos entre nosotras, pues por ejemplo en el ámbito laboral. Muchas veces se dan situaciones que son bastante incómodas y que al final parece que no, pero termina derivando todo esto en una situación como la que se da ahora mismo, ¿no? Como una sociedad que termina pues asesinando a las mujeres. Y por eso es fundamental que toda la sociedad tome parte, no solo quien tenga un problema personal, en primera persona quiero decir, sino que todos somos los que tenemos que ayudar a educar a los más pequeños. A mí es lo que más me preocupa, desde luego, porque el ejemplo que he puesto antes de pedir permiso a una niña de 18 años, yo lo he visto en una tienda, a una chica muy joven preguntarle al novio si le parece muy corta la falda, y habrá gente que piense que es que eso es normal. Sí, a mí me Entonces parece en clave. eso tenemos todos que intervenir. Lo de la educación a mí me parece clave. Lo que ocurre es que es cierto que la educación es la sociedad futura que vamos a tener y es súper importante, ¿no? Pero luego, ¿qué hacemos con lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que ¿cómo atajamos eso? No es solo la cuestión de la educación que puedan recibir en la escuela, en la familia, sino que hay otro bombardeo constante que es a través de un medio masivo como es la televisión, programas y series o películas que inciden en, bueno, básicamente telenovelas, ¿no?, que inciden en esos roles machistas, tienen un efecto tremendo en la población, tanto en la actual como en la futura, porque muchos de estos programas, lo ha advertido varias veces el Consejo Audiovisual de Andalucía, están incluso en horario infantil. A mí sí me preocupa lo que decías tú, Ana, de los micromachismos, que de la suma de esos pequeños micromachismos después surgen muchas situaciones mucho más graves. He visto muchas veces en entrevistas que hacen en centros escolares, en institutos, a las chicas y a los chicos, identifican mucho el machismo y la violencia con el ojo morado y la paliza, ¿no? Pero claro, es que hay una violencia. Antes de todo eso, antes del primer bofetón, hay humillaciones, hay una situación de sumisión, hay una intimidación, una coacción, y eso es lo que es importante que detectemos, lo que decía antes la directora del IAM, la detección temprana, pero de la propia víctima y de su entorno, porque cuando llega la violencia física es el final de un camino que se podría haber atajado antes, muchas veces solamente a través de la educación, que se dé a los chavales en las escuelas, ¿no? Yo de todas maneras quiero ser optimista, yo creo que el camino de la mujer es irreversible, que esto va a ir mejorando y va a ir avanzando. Quiero pensar que toda esta violencia que sufrimos ahora es también de un momento en el que choca las mujeres en emancipación con hombres que no lo quieren asumir y que de esto vamos a salir adelante, y creo de verdad que sí que es un camino irreversible. Yo soy un poquito más pesimista por el hecho de las medidas que se están llevando a cabo. Yo creo que se ha avanzado realmente y es visible, pero si seguimos con este tipo de medidas como las que se están tomando a nivel del Estado, el retroceso puede ser tremendo, porque incluso lo que tú comentabas, Elena, el sacarlo fuera de lo privado es muy importante y sin embargo hemos visto cómo hemos vuelto a la violencia doméstica que tú decías, ¿no? El término, pues fue Ana Mato la primera que lo utilizó, nada más entrar en el ministerio, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos un gobierno que vuelve a ubicar la violencia en el espacio privado, ¿no? Yo creo que eso es un retroceso muy, muy, muy importante. Y bueno, lo de la ley del aborto ya es que me parece una agresión directamente. Pues ojalá el camino sea irreversible, sin lugar a dudas. Vamos a introducir un nuevo elemento de análisis después de lo dicho, de estas 48 horas tremendas, espantosas que ha sufrido Andalucía con 4 víctimas
de la violencia de género. Vamos a hablar de la Fiscalía Anticorrupción, del auto de la jueza Alaya, que recordemos, pues ordenó ayer investigar a las comisiones de Economía de una década, de 2001 a 2010, por si los diputados autonómicos conocían el procedimiento de las transferencias de financiación y si también fueron conscientes de las modificaciones presupuestarias que alimentaron a la partida 31L, de la que evidentemente se nutría pues, los ERES, los expedientes de regulación de empleo. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla ese auto y además se han producido numerosas reacciones políticas. Desde la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. El gobierno de la Junta de Andalucía no es el lugar o el destino para responder precisamente a la petición de la jueza, sino que entendemos que el lugar donde está residenciado lo que solicita es el Parlamento de Andalucía. Esa es nuestra única valoración, pero nosotros no comentamos los autos judiciales, nos merecen todo el respeto, pero en este caso lo único que tenemos que decir es que es una cuestión instrumental, en el sentido de que efectivamente tienen que ser requeridos al Parlamento de Andalucía, que es donde reside la soberanía del pueblo andaluz. Más duro, más explícito era, sin lugar a dudas, Diego Valderas, el vicepresidente de la Junta, quien decía que acusaba a la jueza Mercedes Alaya, la magistrada, de expandir pues, una mancha de sombra sobre todos los diputados, sobre todos los políticos, sobre todos los grupos parlamentarios. Desde el Parlamento, precisamente su titular, el presidente Manuel Gracia, en un comunicado, pues decía que iba a prestar toda la colaboración, como no podía ser de otra manera, por el respeto entre los poderes jurídico y legislativo a la jueza Mercedes Alaya, pero también decía lo propio, que esperaba que esas mismas relaciones de respeto existiesen del Poder Judicial al Legislativo en Andalucía. Y desde el Partido Popular, pues que siempre han votado en contra de los presupuestos, pero que sí es cierto que las comisiones de Economía, pues los diputados tienen conocimiento de las partidas que se aprueban, pero no el destino final de ellas. Realmente, si se hubiese cerrado cuáles han sido los mecanismos exactos, cómo sale ese dinero desde el Parlamento, dentro de los presupuestos, no tendrían que estar ahora ningún juzgado de instrucción planteándose que hay que investigar a los parlamentarios andaluces. Bueno, en fin, hay muchos elementos de análisis, de muchas aristas podéis entrar. A ver, ¿quién empieza? Pues la intervención general se basa en lo que ya había dicho, la Fiscalía se basa en lo que ya había dicho la intervención general del Estado, que es que no tiene competencia, en aquel caso cuando se lo pidió la anterior vez la jueza para investigar la Cámara de Cuentas y ahora para investigar al Parlamento de Andalucía. Y puede tener cierta razón Valderas cuando dice que es que se está manchando el nombre de todos los diputados del Parlamento cuando se siembra la duda, porque finalmente se reduce al titular de la jueza Alaya está señalando al Parlamento o se pregunta qué tipo de conocimiento tenía el Parlamento sobre las presuntas irregularidades que se están investigando, y la verdad que eso es bastante preocupante, que se esté investigando un Parlamento durante 10 años, a mí personalmente me preocupa, y precisamente por eso, desde mi punto de vista de periodista, me empieza a cansar un poco el argumento de no valoramos autos de la jueza, que es una coletilla que están aprendiendo o que están utilizando demasiado tanto en el Gobierno andaluz como en el Partido Popular, que hace poco han vuelto a salir algunos nuevos casos, bueno, no casos, sino algunos nuevos detalles del caso Gürtel y dicen lo mismo, es un caso antiguo que está en el juzgado y no lo valoramos. Es que entonces por esa regla de 3, hasta que no termine la instrucción que se está eternizando, no vamos a conocer qué es realmente lo que ha pasado. Entonces, por esa parte, me gustaría que dieran más explicaciones de si realmente en el Parlamento se han hecho las cosas bien como ellos defienden, pues que lo argumenten, que den detalles de por qué entonces la jueza lo está pidiendo, que me parece una petición muy amplia, pedir los presupuestos de toda una década. Aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, hacía referencia también a la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Hay que tener cuidado con el equilibrio de poder. Se está hablando aquí del judicial sobre el legislativo. Anteriormente la jueza ya fue contra el ejecutivo. En este caso, además, le pide una información a la Junta que es del Parlamento, que hoy el Parlamento todavía no había recibido en registro la petición de la jueza. Ellos no valoran los autos, nosotros creo que sí podemos hacerlo, incluso creo que podemos criticar a la justicia en un momento determinado, ¿no? Y a mí lo que me da la sensación es de que un caso tan importante, tan grave, parece que se va a terminar perdiendo incluso el interés que pueda tener para la ciudadanía, y una justicia que se había convertido un poco en el último refugio de unos ciudadanos desencantados de sus políticos, ¿no? Porque la justicia le estaba solucionando las preferentes, los desahucios incluso, pues ahora se puede incluso desanimar, ¿no? De ver que un caso de corrupción importante
no lo estamos viendo de manera racional, abriendo ya procedimientos, ¿no? En vez de eternizarlo, ¿no? De esta manera. Hombre, yo sí veo que desde luego en este caso, siempre que parece que estamos llegando al final, aparece un nuevo hilo, ¿no?, del que tira la juez, que además últimamente suele ser cada vez más un hilo relacionado con lo político, con la gestión política, más que con la parte penal y la comisión de delitos concretos, ¿no? Tenemos pues toda, digamos, esa investigación, o lo que ha querido extender el caso de los ERE ya subiendo, ¿no?, en la escala de las responsabilidades políticas. Ahora en el Parlamento investigar 10 años de actividad de una comisión de economía, antes todas las actas de los consejos de gobierno, aquellos armarios llenos de papeles, la Cámara de Cuentas. Es como si a la juez le estuviera perdiendo un poquito el interés en los imputados concretos y en los delitos que han cometido, que en algunos casos parecen ya bastante claros, aunque lo tendrán que determinar los tribunales, y estuvieran dando por este camino, no sé si porque encuentra más eco mediático, no quiero pensar eso, o cuál es la motivación, ¿no? Sobre todo cuando veíamos que ya lo soltaba, ¿no? Era lo último que se decía, que estaba a punto de señalar o como hace, ¿no? Sí, hace 3 meses en un auto dijo como que no venía la cosa, que el final estaba pronto. Sin embargo, un mes después sorprendió a todos cuando decía que iba a dividir la causa en partes para ir llevándola a juicio. Claro, pero ¿cuánto tiempo necesitas para analizar 10 años de gestión y de análisis? Está abriendo el abanico muchísimo más, evidentemente. Yo estoy de acuerdo con Olga un poco en la percepción que puede tener ahora mismo la ciudadanía. Y yo creo que es un poco enredar más la madeja. No sé hasta qué punto, por supuesto, pues cuando la jueza lo ha pedido, por algo tendrá algún motivo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto es importante quién conocía qué ocurrió, tanto como qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. Eso es lo que está deseando saber todo el mundo. O sea, que se juzgue, que se diga qué es lo que ha ocurrido y quiénes han sido los responsables. Y me parece lógico también la preocupación por parte de los parlamentarios, porque en cierto modo, pues no sé, se puede entender como que o sospechar que hubiera habido alguna connivencia, ¿no? Entonces a mí me parece lógico que estén preocupados, porque además se pone en tela de juicio realmente el papel, ¿no?, del Parlamento. Se pone en tela de juicio en este momento toda la autonomía en general, el Poder Legislativo, el por eso Judicial, a mí me parece, el Ejecutivo, todo. Por eso me parece que lo más importante es la celeridad, que la pedía además la presidenta de la Junta, la celeridad para que cuanto antes se conozca, porque es que yo creo que realmente la ciudadanía lo que le preocupa es eso, no quién lo sabía o quién no lo sabía, quién ha sido y qué se ha hecho. Bueno, no solo lo que le preocupa a la ciudadanía, sino cuál es el propósito de la Administración de Justicia. Es que la Administración de Justicia se dedica a eso, ¿no? Para, digamos, las responsabilidades puramente políticas hay otro cauce que son muchos, pero el propósito de la Administración de Justicia es delimitar responsabilidades penales, encontrar a esos responsables y que en la medida en que sea posible restituyan. Y que no se vayan de rosita, porque cuidado con la prescripción de delitos, ¿eh? Claro. En fin, vamos a introducir ya el último elemento de análisis, porque sí quiero que comentemos la tan veces llamada desafección política. Muchas veces los políticos tienen que hacer autocrítica porque es que tampoco dan ejemplo. Vamos a ver a Lidia Menacho, que es la secretaria general del Partido Popular en Jerez, quien hoy, a preguntas de los periodistas sobre la petición ayer de Susana Díaz, de la presidenta de la Junta de Andalucía, de que el PP tiene que dar explicaciones sobre la presunta relación de Juan José Matarí, de Javier Arenas y de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, respondía de la siguiente guisa. Creo que Susana Díaz tiene que lavarse la boca para hablar antes de María José García Pelayo. La gestión de María José García Pelayo es impoluta. En fin, luego añadía que la presidenta de la Junta de Andalucía no tenía autoridad moral para reclamarle nada a la alcaldesa García Pelayo. En fin, no sé si queréis hacer algún comentario. Bueno, a mí me parece de entrada, pues un poco, por utilizar un término también a la altura, un poco chabacano, ¿no? La forma, ¿no? Yo creo que en este momento, además, es un momento en el que realmente los políticos deben empezar a pensar cómo se debe hacer oposición. Yo no sé si van a tener que elaborar un manual o algo, porque realmente la manera de hacer oposición en este momento está provocando muchísimo rechazo por parte de la gente de a pie, ¿no? Yo creo que no ayuda nada en este momento en que la gente lo está pasando tan mal, tiene problemas tan graves, pues ver a los políticos utilizando pues la corrupción, el desprestigio como arma arrojadiza, ¿no? Intentando sacar una mínima ventaja que en este momento realmente no preocupa tanto como digo, esos problemas que tiene la gente del paro, los desahucios. Quieren ver
un gobierno y una oposición que realmente sean una herramienta para solventarle los problemas, ¿no? Bueno, y que los políticos deben ser ejemplares en el fondo y ejemplares en la forma, ¿no? Son nuestros representantes y, hombre, yo no es que me escandalicen estas declaraciones, sí me parece que lo que denotan es pues un poco nivel en el caso de esta persona y me preocupa a veces en determinados ámbitos el poco nivel de representantes de todos los partidos, ¿eh? Pues quizás personas que creen que su cometido es echarle la piedra al contrario en lugar de, de debatir de una manera razonable y constructiva, ¿no? Es hora también, incidiendo en lo que decía Ana, de que hablen mucho más de lo que nos interesa, lo que le interesa a la ciudadanía. Creo que sería interesante medir el tiempo que dedican los políticos a hablar de este tipo de cosas y que le dedicamos los medios de comunicación a reproducirlo y no a hablar de cómo están solucionando los problemas que tenemos, que parece que no saben solucionarlos y los hemos puesto ahí precisamente para eso, ¿no? A mí me parece interesante esa última reflexión de que tienen que ser los propios medios de comunicación los que decidan dejar de informar de cosas que no son noticias, porque que un político insulte a otro o que le diga que es más culpable que otro o que tú más, eso no aporta nada a la actualidad informativa. Es cierto que vamos siempre muy rápido y tenemos que filtrar muchísima información en muy poco tiempo, pero de vez en cuando debemos pararnos nosotros mismos y decir, vamos a ver, es la quinta vez que dice lo mismo y no me aporta absolutamente nada, pues no le doy eco a este comentario o a esta crítica. Pero yo creo que en ese sentido deberíamos... Elena y Olga, porque esta es una, de mi punto de vista, una salida de tono de esta política del secretario general del PP de Jerez, a pregunta de una periodista, preguntándole precisamente si van a dar explicaciones por las supuestas vinculaciones que ha detectado la Policía Judicial en la red Gürtel. Pues que menos que unas explicaciones. Pues por eso decía yo al principio que a mí empieza a cansarme, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que cada vez que se les pregunta por un caso de presunta corrupción que les afecta, salgan con que el caso está en los juzgados, que no es nuevo, que no hay novedad o que no valoro autos judiciales. A mí eso no me sirve. Parto de la base de que los políticos tienen que dar todas las explicaciones que los periodistas les exijan, porque los ciudadanos no tienen acceso directo a ellos, que si no también. En cualquier caso, como no lo hacen, mi opción es que cuando lo que responden no aporta ninguna novedad, yo no le doy eco mediático, porque me parece que no tiene ningún interés. Por supuesto, si respondiera algo que tuviera sentido, evidentemente eso habría que publicarlo y que emitirlo, pero que alguien diga que como defensa, que es que el otro tiene todavía más culpa, me parece que lo único que hace es rellenar informativos y rellenar páginas y que no nos lleva a ningún sitio. Y lo que pasa es que la Gürtel andaluza, que está comenzando a crecer, está escociendo bastante al Partido Popular, ¿no? Y un poco ahí entraría en estas salidas de tono, ¿no? O no quiero ver, pero vamos a hablar de los seres, ¿no? Pero yo creo que además se puede convertir un poco en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque quien mayor burrada diga, pues es el que se lleva el titular. Y en ese sentido a mí muchas veces me da también esa sensación, ¿no? Que a veces lo tienen preparado para soltar alguna frase así y salir en el titular. Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo con... Yo por discrepar contigo, Elena, si me lo permites, por lo menos en el matiz. Sí estoy de acuerdo en que los medios debemos, los periodistas, ¿no? Debemos centrarnos sobre todo en lo que le importa a los ciudadanos, pero cuando tú le preguntas a un responsable político sobre un asunto grave como es la Gürtel y te sale por petenera, es verdad que lo importante no se ha dicho que la presidenta de la Junta esto o lo otro, pero tú tienes que informar de que le has preguntado y no ha contestado. Sí, por supuesto. Eso sí tiene interés para los ciudadanos. Sí, claro, pero me refería un poco con la reflexión de Ana de más general, de que cuando se le pregunta a alguien, pues le echa la culpa al otro. A eso me refería yo en general, por supuesto. En este caso, si se pregunta por la Gürtel, yo ayer también tuve oportunidad de preguntarle a otro dirigente del Partido Popular sobre qué opinaba de las últimas novedades y él me contestó que es que esto es un circo que está montando el PSOE y yo en mi informativo di eco a que el Partido Popular defiende que esto responde a un circo del PSOE. Bueno, evidentemente está lloviendo mucho, esas declaraciones se sirven por sí solas. Tú escuchas como ciudadano crítico que la respuesta a qué opina de las novedades de la Gürtel es que el PSOE está montando un circo, pues tú como ciudadano, yo ya no tengo que decir nada más, yo no tengo que interpretar nada, es el ciudadano el que debe decidir si se conforma con esa explicación o no se conforma. A lo que me refería es un poco a la generalidad. Estamos hartos de preguntar en el Consejo de Gobierno y las respuestas son siempre las mismas. La Junta de Andalucía no valora autos de la juez Alaya. Entonces vamos a dar solo el auto de la juez Alaya, pero no hay que volver a meter el mismo sonido del...
Es simplemente a lo que me refiero, no por nada, no porque yo no quiera darlo, sino porque tenemos espacios limitados y me parece que hay información mucho más interesante que repetir una y otra vez lo mismo. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que el periodismo de declaraciones no aporta absolutamente casi nunca nada, pero sí es cierto que declaraciones, al margen de que estén acertadas o no, en el siguiente caso que vamos a ver, yo creo que tampoco han sido acertadas, sí evidentemente pueden proyectar o pueden dejarnos ver cierto malestar, ¿no? Por ejemplo, Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, quien hacía la siguiente comparación entre Moreno Bonilla y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y hay que recordar que Izquierda Unida cogobierna con el PSOE de la Junta de Andalucía. Yo lo que digo es que con el marketing tiene que haber fondo político y a mí me parece un exceso de sonrisa y mueble IKEA sobre la realidad del hecho político, ¿no? Por ejemplo, el caso de la actual presidenta, que también pues genera demasiados titulares que después necesitan ser traducidos en programas concretos, me parece que son dos ejemplos evidentes de esa sobreactuación que a veces puede generar frustración si no va acompañada de acciones políticas que tengan impacto real en la ciudadanía. Olvidemos lo de la sonrisa, lo de IKEA, pero quedémonos con que no hay fondo político en las decisiones de la Junta o los anuncios de la presidenta de la Junta de Andalucía. Lo dice el líder de Izquierda Unida. No es la primera vez que Antonio Maillo hace este tipo de declaraciones. Él tiene claro su papel en Izquierda Unida, juega ese papel. Valdera juega al institucional, lo hemos visto varias veces con distintas decisiones que se han tomado. El mismo acuerdo que firmó la presidenta con el presidente del Banco Santander, con Emilio Botín, tuvo una valoración también de este grado por parte de Antonio Maillo. Sí es curioso, ¿no?, tanto como la coincidencia que hay entre el Partido Popular, lo hemos visto en el reciente Congreso por todos los intervinientes, como el líder de Izquierda Unida, ¿no?, en insistir permanentemente en el marketing político de la presidenta, ¿no?, como arma, ¿no?, para atacarla. Hay una obsesión, ¿no?, con la proyección que está consiguiendo Susana Díaz. Me imagino que atacarla por ahí pues es parte de intentar mirar esa proyección y hacer pre-campaña, ¿no? Os pido un telegrama cada una, ¿eh? Un telegrama. Bueno, yo sobre esto yo creo que Antonio Maillo está buscando su hueco, que todavía no lo ha encontrado, entre una Izquierda Unida en el gobierno y una Izquierda Unida que se va a tirar con el PSOE en las próximas elecciones cuando sea, y bueno, y que con estas declaraciones intenta un poco ahí encontrar ese espacio. Yo casi diría que parecen el poli bueno y el poli malo. Elena. Bueno, poco que añadir, simplemente que Izquierda Unida está queriendo hacer el papel de que apremia a su socio de gobierno a que se tienen que dar más prisa y hacer más cosas, porque lo que hay hasta ahora sobre el papel es poco resultado. Venga, columna de cierre, hoy la firma de Mercedes de Pablos. Hola, buenas noches. Esta semana hemos hablado afortunadamente mucho de igualdad. En algunos casos nos han dado datos que nos han sobrecogido porque por primera vez se ha contabilizado la violencia de género en Europa. En otros nos estamos preparando para celebrar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Yo no quisiera irme por las ramas y brindarles la oportunidad de reflexionar sobre algo que nos afecta absolutamente a todos. ¿Se imagina que tuviera usted en su casa una fuga de agua? ¿Se imagina que no quisiera invertir dinero del salario del mes para evitar que el 50% del consumo de agua se le fuera día a día directamente a la calle? Eso puede estar sucediendo con el 50% de la población. Si no invertimos dinero público para evitar la desigualdad, estaremos mandando a la basura a la calle al 50% de los ciudadanos. Le voy a dar un dato y le voy a dar una salida porque las hay, concreta, muy clara. ¿Cree usted que ser papá es lo mismo que ser mamá? ¿Cree usted que las mujeres laboralmente pueden rendir siendo madres exactamente igual que los hombres siendo padres? ¿Cree usted que los hombres y mujeres tienen derecho y deber de cuidar a sus hijos? Bueno, pues si cree todo eso, repita conmigo. La frase es PINIA, permiso parental intransferible igualitario. Esa es la clave. Que usted, hombre, que usted, mujer, tengan 6 semanas obligatorias, son las 6 que marca la ley, 6 semanas obligatorias para cuidar a los niños. Que usted, hombre, no tenga que renunciar su señora a su baja maternal para que usted nos demuestre que es padre. ¿Qué es lo que sucede ahora? Le voy a adelantar otro dato. El 98% de las mujeres en Andalucía son las que se acogen a la baja maternal. Apenas un 2% de hombres se ven animados.
porque no tienen las mismas circunstancias. Luego, 16 semanas para las mujeres, 16 semanas para los hombres. ¿Que usted me dice que con la que está cayendo es un despilfarro de dinero público? Hombre, es el agua que se nos está yendo a la calle. Buenas noches. La columna de cierre, como siempre, formidable, Mercedes de Pablos. Ángela Cañal, Elena Manzano, Olga Granado, Ana Pereluna, a las 4, como siempre, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Volveremos el lunes con el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. El martes con el secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz. El miércoles con el debate de jóvenes políticos, de nuevas generaciones del PP, de Juventudes Socialistas, de Juventudes Comunistas y de Juventudes Andalucistas. Y el jueves con el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Y como siempre iremos a por todas.